la cual, bueno, la semblanza del doctor Alex Correa es ingeniero forestal y maestro en geomorfología y suelos por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un doctorado en biología y es postdoctorado en Florida Institute of Technology. Ha trabajado como investigador en la UNAM durante los últimos 10 años. Su línea de investigación se centra en estudiar el efecto de la variabilidad climática sobre los ecosistemas de América tropical. Su obra incluye más de 60 publicaciones sobre los bosques y el clima de México, Centroamérica y Sudamérica durante los últimos 100,000 años. Wow. Bueno, entonces te damos la palabra, Alex. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a todos por la audiencia y gracias a Sara Solís y a todas las personas que organizaron este evento, a todos los que han participado, la dirección del Centro de Geociencias, en fin. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre la incidencia que tiene el cambio climático sobre los ecosistemas, básicamente. Fue muy interesante escuchar más temprano la plática de Juan Pablo, en la medida que nos dio un contexto bastante amplio sobre el cambio climático, qué significa el cambio climático, y básicamente esto podría parecer una segunda parte de esa plática. Yo me enfoco en los ecosistemas, en los efectos que tiene la variabilidad ambiental sobre los ecosistemas. Esta ha sido mi línea de trabajo durante los últimos 10 años, y pues la importancia de los ecosistemas claramente reside en de que de ellos dependen muchos de los procesos que involucran todo el sistema terrestre, y además de eso hay una buena parte de los ecosistemas, de su diversidad y de su funcionamiento que no comprendemos todavía, que sería necesario, digamos, entender, conocer mejor, porque hay muchos valores de uso de los ecosistemas que aún no nos llegan y aún no sabemos muchas de las cosas que tenemos para qué sirven. Y entonces, si seguimos en el camino en el que vamos de deterioro de los ecosistemas, mucha de la diversidad se va a perder antes aún de que comprendamos para qué sirve. Entonces, bueno, el cambio climático ha sido, digamos, un asunto que ha ocupado las páginas principales de los periódicos desde hace muchísimo tiempo. Desde los 80 ya se estaba hablando del cambio climático, y tanto en el sentido de las personas que son completamente alarmistas al respecto, como en el sentido de las personas y los grupos de interés que niegan el cambio climático y que lo asumen, de hecho, como un fraude y como un asunto que es natural y que no debería preocuparnos porque ha ocurrido a través de la historia de la Tierra. Efectivamente ha ocurrido a través de la historia de la Tierra, pero hay varios asuntos que tenemos que precisar y para darle contexto a ese asunto del clima. Entonces, lo primero sería definir el clima, cosa que muy bien hizo ya Juan Pablo en la plática anterior. Y el clima básicamente se trata de un resumen estadístico del estado del tiempo meteorológico en un largo plazo. Entonces, en un lugar determinado donde estemos, que tanto varía la temperatura, la precipitación, los patrones de viento, etcétera. Todas estas condiciones, digamos, físicas son las que constituyen el clima. Y el clima se modula dada una interacción constante entre el espacio exterior, el espacio extraterrestre y el sistema terrestre. No solamente en términos de los ciclos que ocurren en términos de cientos de miles, millones de años con respecto a la órbita terrestre y demás, sino, por ejemplo, en este preciso instante, cómo varía en todo el planeta la distribución de la radiación solar. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que en el norte de África se recibe muchísima más radiación solar que en el resto de la zona tropical, y a medida que nos vamos a las latitudes más altas, pues la cantidad de radiación que se recibe es mucho más baja. Esa radiación constituye el motor que mueve al clima a través de la interacción de los diferentes componentes del sistema terrestre. Entonces la radiación entra y pone en acción todos los mecanismos que modulan la distribución de la lluvia, la temperatura, la estacionalidad a nivel del planeta. Entonces, todas estas esferas, todas estas diferentes componentes del sistema, alimentados por la radiación solar, interactúan de manera permanente y nos producen patrones regionales de distribución, digamos, de estas variables físicas. Entonces, podríamos decir que al clima lo mueven en principio unas variables de escala global
que son los patrones generales de circulación de la atmósfera, del océano, es la interacción de la radiación con el sistema terrestre y demás. Hay otras variables que son de una escala un poco más pequeña, de miles de kilómetros, donde tenemos, por ejemplo, los chorros atmosféricos y oceánicos, la distribución de la precipitación, la variabilidad de la radiación a través del año, de la nubosidad, etcétera. Y tenemos otros factores que influencian el clima que son de escala muchísimo más local, como es, por ejemplo, la topografía, la interacción entre la temperatura de la superficie terrestre y la temperatura de la atmósfera, etcétera. Así entonces, para empezar a darle un poco de contexto a los asuntos o a los ejemplos que les voy a dar hoy, pues tenemos dos sitios. Les voy a hablar de la selva lacandona, que está en el sur de México, son bosques tropicales de elevaciones medias en el estado de Chiapas, y también les voy a hablar de la barranca de Meztitlán, que se encuentra en el estado de Hidalgo. El clima de esas dos regiones, en principio, primero, vamos a definir el clima de la barranca de Meztitlán, y esto es un climograma. Entonces estamos mostrando allí cómo se comporta la temperatura promedio mes a mes a través del año. Podemos ver que enero es un mes relativamente frío, la temperatura aumenta alcanzando máximos en mayo y luego comienza a disminuir para después en diciembre alcanzar ese mínimo relativo que empata con el mínimo de enero. Por el lado de la precipitación, las barras azules nos indican o nos están mostrando cuánta precipitación recibe la región en cada mes, y las barras rojas nos muestran cuál es la demanda de evapotranspiración de la región. Es decir, dadas las condiciones de energía de esa región, cuánta agua se evapora, cuánta agua es necesaria para evaporarse, y ahí podemos ver que esa región en particular tiene un déficit de humedad a través de todo el año, llueve menos que el agua necesaria para los procesos de evapotranspiración. De manera contrastante, en la selva lacandona tenemos un patrón completamente contrastante. La temperatura básicamente sigue el mismo patrón con un par de grados centígrados más arriba que la temperatura de Meztitlán. Pero si vemos en términos de la precipitación, en la selva lacandona hay exceso de agua durante la mayor parte del año, en la medida que las barras azules que representan la precipitación sobrepasan a las barras rojas que representan entonces las necesidades de evapotranspiración del ecosistema. Entonces, es curioso acá, o vale la pena resaltar, que el patrón de temperatura está más que todo relacionado con los patrones de radiación, que son de gran escala, y por eso tenemos básicamente el mismo comportamiento a través del año, mientras que los asuntos de la precipitación están modulados más que todo por condiciones regionales, por ejemplo, de dónde viene el agua que se precipita en la región particular, etcétera. Y entonces por eso en la selva lacandona tenemos mucha más humedad que en la región de Meztitlán. Ahora, el problema en este momento, como bien lo indicaba Juan Pablo en la plática anterior, es que la radiación solar entra al sistema terrestre y es reemitida hacia el espacio, pasando por esa capa de gases de efecto invernadero que atrapan parte de esa radiación y entonces mantienen una temperatura más o menos buena en el planeta en términos de que es bueno para el desarrollo de la vida. Lo que ha pasado a través de las últimas décadas es que las concentraciones de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera han aumentado de manera dramática, y mucho más calor de ese que entra del sol se está quedando atrapado en la atmósfera, y entonces el planeta está sufriendo un calentamiento progresivo. En principio al cambio climático moderno le llamaban calentamiento global, le llamábamos calentamiento global porque pensábamos que era un problema básicamente de temperatura. La cosa es que, como lo dijimos antes, el clima surge de la interacción entre todos los diferentes componentes del sistema, y esas temperaturas más altas afectan, las capas de hielo se derriten, los patrones de precipitación regional cambian, etcétera. Y por otro lado, además estamos causando grandes cantidades de contaminación. Entonces pasamos de llamarle calentamiento global a cambio global. El cambio global afecta a todas las esferas y no solamente es un asunto de la temperatura, aunque en mi plática hoy nos vamos a centrar en la temperatura. Acá en la parte superior vemos una gráfica de cómo ha aumentado la temperatura desde 1880 hasta 2020 en relación a un promedio que es esta línea, que sería el promedio de temperatura del siglo XX. Y podemos ver en esta figura que está acá, que me parece bastante ilustrativa, cómo a través de los años la distribución de la temperatura mensual ha ido cambiando y ha ido aumentando, de hecho. Entonces tenemos
la temperatura inicial de este diagrama, que es de 1850, y vemos cómo ese círculo de temperatura se va expandiendo y alcanzamos, de hecho, en este momento, en 2020, temperaturas que están 1.5 grados centígrados por encima de las temperaturas promedio que teníamos en 1850. Esto se ha asociado directamente con las concentraciones de CO2, con las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, que en este momento las tenemos en un poco más de 400 partes por millón. Acá simplemente para ilustrar, les muestro cómo fueron las concentraciones de CO2 a través de los últimos 800.000 años. Y vemos que las concentraciones que tenemos hoy no tienen precedente dentro de esos 800.000 años. Y la velocidad a la que eso está cambiando tampoco tiene precedente dentro de esos 800.000 años. El asunto, la relación que guarda este cambio climático directamente con los ecosistemas es que la distribución que nosotros vemos de las especies hoy tiene todo que ver con la oferta ambiental. Entonces, acá en el eje X vemos elevación que se podría igualar a temperatura y en el eje de la Y tenemos precipitación. Entonces, una especie particular o una población particular de una especie se distribuye únicamente en unas combinaciones específicas de temperatura y precipitación. Luego, otras especies tienen otro tipo de requerimientos y entonces en un tiempo determinado, cuando tenemos unas combinaciones específicas de temperatura y de precipitación en una región particular, pues esas especies van a convivir. En la medida en la que el clima cambia, entonces esa misma región en un tiempo número 2 va a tener unas condiciones climáticas diferentes y la composición de la comunidad o del ecosistema va a cambiar. Entonces, en esta caricatura que estamos viendo acá particularmente, por ejemplo, tendríamos la extirpación de una población particular y un empobrecimiento del ecosistema en términos del número de especies. Podría pasar lo contrario, podríamos tener un tiempo 1 a la derecha y un tiempo 2 a la izquierda y un enriquecimiento en el número de especies. Lo que no hemos podido entender es cómo funciona el rearreglo de los ecosistemas y cuáles son los factores que lo condicionan y cuáles de esos factores son los que principalmente estamos afectando a través del cambio global. Las proyecciones para el año 2070, por ejemplo, en términos de la distribución de los diferentes ecosistemas, son bastante alarmantes. En la izquierda tenemos en este momento cómo se distribuyen diferentes tipos de vegetación en México, y entonces en los azules tenemos los bosques tropicales que se ilustran por las fotografías que tenemos en la parte inferior a la izquierda. Esas fotografías son de la CONAVI, absolutamente espectaculares todas, de hecho, mientras que en las zonas más áridas, que están representadas en rojos y tonos naranja, tenemos pastizales y matorrales xerofíticos. Entonces, tenemos en este momento en México una alta diversidad. En los tonos verdes tenemos los ecosistemas que se ilustran en la parte superior izquierda, como bosques templados, bosques de pino encino y bosques mesófilos de montaña. Entonces, pensamos en qué va a pasar en 2070 con respecto a la distribución del clima y vemos cómo esa distribución de ecosistemas va a cambiar. Y hay unos perdedores claros, que son los bosques tropicales húmedos que están representados en los azules. Sus áreas se va a disminuir, el área que es buena o que es, digamos, aprovechable por parte de esos tipos de ecosistemas va a disminuir, mientras que el área que es aprovechable o que es, digamos, ideal para los pastizales y la vegetación xerofítica va a aumentar. De hecho, tenemos que el desierto frío, que está representado por el tono rosa en el mapa de la izquierda, no va a tener cabida en México en el 2070 si continúa, digamos, la trayectoria de cambio global que en este momento estamos viendo. En términos de los ecosistemas costeros, que acá están representados por barras coralinas, dunas costeras y ecosistemas de manglar, también tenemos un problema. Y es que el calentamiento global, como lo decía antes, está causando el derretimiento de las capas polares. Esta es digamos, un escenario absolutamente catastrófico en el que se derriten todas las masas polares y vemos que todas las zonas costeras van a estar inundadas. Y no sabemos si esos ecosistemas van a poder reaccionar suficientemente rápido, porque para un ecosistema, una ventana temporal de 50 años, que es lo que nos queda de aquí a 2070, en realidad es muy poco tiempo.
Y por el otro lado, pues hay evidentemente un problema social porque muchas de las asentamientos humanos están ubicados en las costas y digamos que los que tienen dinero y recursos se pueden adaptar y pueden construir murallas y pueden construir barreras, pero ¿qué pasa en las regiones más pobres donde en realidad esa adaptación tecnológica no es, digamos, una posibilidad? Entonces, esto también es preocupante en términos del calentamiento porque produce entonces estos patrones de inundación de las zonas costeras. El sistema climático de la Tierra, de hecho, ha sido variable a través de la historia geológica, porque como ya lo he dicho y como lo dijo Juan Pablo anteriormente, hay factores de largo plazo que afectan el clima. Y entonces acá podemos ver en la curva superior los cambios de temperatura con respecto al presente. Y entonces tenemos, por ejemplo, que hace más o menos 55 millones de años, 53 millones de años, la temperatura promedio de la Tierra estaba 14 grados centígrados por encima de la temperatura actual. Esa temperatura fue disminuyendo progresivamente y como podemos ver, una alta variabilidad y de hecho el momento en el que vivimos, que es el cero, es esta línea base, es relativamente frío con respecto al resto de la historia de la Tierra. Sin embargo, pues veamos la escala, es una escala de millones de años y cambia algo, hay algo completamente distinto respecto a este planeta que era 14 grados centígrados más caliente con respecto al planeta que tenemos en este momento y es que pues nosotros no estábamos. Y entonces no nos podíamos preocupar porque no estábamos, ¿verdad? Y la configuración de todas maneras del planeta en general, en términos de la disposición continental y demás, de la circulación oceánica, atmosférica, era diferente. Entonces no es comparable y este argumento que muchas veces lo esgrimen los negacionistas del cambio climático no es un argumento válido. Si vemos una ventana más fina, podríamos ver lo que les mostraba hace un momentito de las concentraciones de CO2 durante los últimos 800.000 años. Y podemos ver que en este caso el pasado está a la derecha, el presente está a la izquierda y podemos ver que la temperatura fue variable y hubo unos ciclos que se conocen como glacial interglacial en donde tenemos temperaturas bajas, que son las conocidas edades de hielo, y temperaturas más altas como en las que vivimos ahora, que son las casas cálidas o los interglaciales. Entonces, y fíjense, estos cambios son de temperatura en la Antártida y ha sido una variabilidad de temperatura de 10 grados centígrados por lo bajo. Entonces tenemos 10 grados centígrados más bajos durante las edades de hielo y la temperatura que tenemos en el presente durante los interglaciales. Esto es un cambio extremo porque está en una latitud muy alta. En los trópicos, en México particularmente, se ha reportado un cambio de 8 grados en las zonas más altas y de entre 4 y 5 grados en las elevaciones más bajas. Esto lleva a que se redistribuya la distribución de las especies. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Uno es el ejemplo del pino spruce, que hace 21.000 años, cuando estábamos en edad de hielo, pues había una capa de hielo sustancial y estaba muy distribuido hacia el sur. A medida que esa capa glacial se fue retirando, las poblaciones de spruce migraron hacia el norte. Y en términos del encino, tenemos que durante la edad de hielo el encino se reducía básicamente a la Florida, en términos de América del Norte, y se fue colonizando áreas más hacia el norte a medida que se fue calentando, a medida que la temperatura fue aumentando. ¿Cómo sabemos estos cambios en la distribución de los ecosistemas? Entonces, lo que yo hago particularmente con mi grupo de trabajo es que partimos de la premisa de que la vegetación produce polen. El polen se puede, si uno tiene un grano de polen, lo puede asociar a la especie que lo produjo, porque tienen morfología que permite identificar las especies. Y entonces un tipo particular de vegetación produce, digamos, un arreglo de polen que tiene diferentes morfotipos o diferentes, digamos, taxa, y se depositan en el registro sedimentario. Y entonces lo que uno tiene a través del tiempo es que la historia del ecosistema se va depositando y lo que tenemos abajo básicamente es un libro que nos va a contar cómo a través del tiempo fueron cambiando las cosas. Nosotros vamos y con una plataforma recuperamos un núcleo de todo el sedimento que se deposita y a partir de eso reconstruimos las condiciones del pasado. Acá tenemos un ejemplo de un núcleo que recuperamos cerca de Bacalar, ahí en Quintana Roo, y vemos, por ejemplo, cómo el fondo de esto, a través de técnicas de carbono 14, pudimos determinar que tiene más o menos 6.000 años, y entonces esa columna nos presenta una radiografía de lo que pasó en la zona a través de los últimos 6.000 años. Como un ejemplo, quería ilustrar entonces
cómo se interpretan estas columnas. Entonces acá tenemos el presente, que es el año 2000 o 20 años antes del presente, y acá tenemos el fondo, que es el año 1000. Podemos contar a través del depósito entonces cuánto polen hay de vegetación arbórea y cuánto polen hay de vegetación herbácea en amarillo. Y ahí podemos ver un cambio de poca vegetación arbórea a mucha vegetación arbórea y luego empieza a disminuir. Además, por ejemplo, podemos ver partículas de material carbonizado que entonces nos permiten inferir el régimen de incendios. Y entonces lo que podemos hacer luego es imaginarnos o reconstruir cómo cambió la vegetación a partir de los diferentes granos de polen que encontramos en los diferentes estratos. Entonces acá podemos ver un cambio de un bosque seco a un bosque con vegetación un poco más de bosque tropical húmedo a un bosque húmedo tropical completo. Luego podemos ver que en principio había muchos incendios, los incendios van disminuyendo y finalmente a través de los registros de maíz podemos saber en qué momentos había gente y cuánta gente había en cada momento. Y entonces esto es una radiografía de lo que pasó en este lugar a través de los últimos 1000 años, desde el año 1000 hasta el año 2000. Más allá de esos 1000 años, entonces, quisiera ilustrar un poco el registro de la selva lacandona, y este es un registro que cubre los últimos 10.000 años. Los últimos 10.000 años es la época en la que se han desarrollado grandes civilizaciones en el planeta. Esa época ha estado caracterizada por cambios climáticos. El cambio climático no es una novedad. Entonces, les voy a mostrar el registro de este punto rojo que está acá en las elevaciones medias de Chiapas, y en ese lugar particularmente está el lago Ocotalito, el que estudiamos con uno de mis estudiantes de maestría, y recuperamos un registro sedimentario que cubre los últimos 10.000 años. Lo que pudimos ver a partir de ese registro sedimentario, aquí tenemos en este verde más oscuro la vegetación mesófila, los bosques de elevaciones media húmedos. En este registro más azul podemos ver los bosques de tierras bajas, como las selvas tropicales, y en el amarillo podemos ver más la cantidad de disturbio, los taxa de disturbio que podríamos tener. Además, en rojito, los puntos rojos son estratos en los que encontramos maíz. Entonces encontramos maíz en ese lugar, probablemente una de las ocurrencias más antiguas, alrededor de 6.000 años. Y entonces acá podríamos pensar que esto cambió de un bosque a una vegetación más abierta y disturbada por la presencia de las personas. Pero tenemos el registro independiente de titanio, y el titanio nos indica los niveles de humedad o que tanto estaba lloviendo en una región, porque el titanio es erosionado desde las laderas, depositado en el fondo del lago, y entonces nosotros medimos las concentraciones y podemos saber cuándo había más erosión causada por la precipitación y cuándo había menos erosión. Y podemos ver que en principio los bosques de hecho estaban asociados con niveles más altos de titanio, y entonces probablemente entre 10.000 y 8.000 años esa zona era una zona pluvial donde llovía mucho más de lo que llueve en este momento. La precipitación disminuye y quedamos con un régimen de precipitación muy parecido al moderno, acompañado por los tipos de vegetación pues, que vemos acá, pero noten que los taxa de disturbio surgen más o menos 2.000 años después de que cambia el clima. La vegetación se acomoda porque la vegetación tiene la capacidad de migrar y de adaptarse a las nuevas condiciones. Tenemos que diferenciar en este sentido cuál es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Nosotros tenemos variabilidad en el clima año a año, por eso tenemos un invierno seco, un verano húmedo, tenemos un invierno frío y un verano cálido, y esa cantidad de calor o de frío que hace en el invierno de un año determinado es variable año a año. Y el envoltorio de esa variabilidad entonces era lo que en principio definíamos como el clima. El asunto es que el envoltorio de esa variabilidad puede cambiar. Entonces acá les estoy mostrando el registro de titanio que acabamos de ver a través del tiempo, y si vemos, si trazamos una tendencia general, sería esa línea azul. Esa línea azul nos está mostrando el cambio climático, cómo la precipitación pasó de ser variable pero mucha a ser variable pero poca. Y entonces si pensáramos que esa línea azul es una cuerda y la tensamos alrededor de esa cuerda, entonces vemos cómo la precipitación efectivamente varía a través del tiempo, no importa que llueva mucho o que llueva poco, la variabilidad existe. Aplicando técnicas estadísticas, entonces aquí podemos distinguir dos estadios climáticos. Otra vez es el registro de titanio desde 9.000 hasta 2.000, y podemos ver en estas gráficas de densidad de probabilidad cómo varía en el tiempo. Entonces, cuando esta gráfica es muy ancha es porque hay mucha variabilidad,
cuando es muy estrecha es porque el clima es muchísimo menos variable, digamos. Y a medida que los puntos rojos se ubican más arriba es porque llovía más. Entonces podemos ver un clima donde llueve mucho más y un clima donde llueve mucho menos. Y podemos ver entonces que ese clima en el que llueve mucho menos se establece más o menos en 7500 años, mucho tiempo antes de que se establecieran las personas. Y de hecho hay una pregunta que queda en el ambiente y es si fue este cambio climático el que permitió o el que generó las condiciones para que fuera posible la ocupación humana en esas zonas después de los 6000 años. Entonces, el cambio climático no es una novedad y eventualmente, de hecho, los cambios climáticos podrían favorecer a las poblaciones humanas. Ahora, en una escala muchísimo más corta de tiempo, podríamos pensar en otros cambios climáticos en escalas, porque ahorita estábamos hablando de 10.000 años. 10.000 años está demasiado atrás. Ahora me gustaría mostrarles entonces el ejemplo del lago Meztitlán, en el que estamos trabajando también con uno de mis estudiantes, y para mostrarles que en temporalidades mucho más cortas también han sucedido cambios climáticos importantes y entonces otra vez el cambio climático no es una novedad, hay que ponerlo es en el contexto de que cuáles son en realidad los peligros que representa el cambio climático moderno. En el lago de Meztitlán, esto es una reserva de la biosfera que se ubica en el estado de Hidalgo. El lago es súper interesante. El asunto es que nosotros trabajamos basados en registros lacustres. Y entonces en zonas secas usualmente no hay lagos, pues por el déficit de humedad que se tiene de manera permanente. Y lo que pasó en Meztitlán es que en algún momento en el pasado, hace unos miles de años, hubo un deslave gigantesco que represó el río Meztitlán y generó este cuerpo de agua que hoy ocupa varias decenas de hectáreas. De hecho, en este momento está básicamente seco por la sequía que estamos pues afrontando este año particularmente. Entonces, de ese lago nosotros sacamos un núcleo sedimentario. Ah, bueno, y además aquí en un mapita del centro de México estoy mostrando en el rojito el registro de Meztitlán y en los amarillos muchos otros sitios que hemos visitado para colectar sedimentos modernos y poder entender la evidencia fósil comparándola con la evidencia moderna. Entonces, el registro de Meztitlán tiene unos 400 centímetros, 4 metros de sedimento, y en esos 4 metros de sedimento recuperamos más o menos 2.700 años de historia ambiental de la región. Ahorita vamos a hablar únicamente de los últimos 2.000 años, que es la era común o lo que todos conocemos como los años después de Cristo, del año 0 hacia adelante, ¿verdad? Hasta el año en el que estamos ahorita, 2021. Entonces, el análisis de polen de ese registro en particular lo podemos ver acá resumido en lo que conocemos como un diagrama de polen. Acá simplemente estoy mostrando en el sentido vertical el tiempo. Entonces, este es el año 0, los años negativos son los años antes de Cristo y hacia arriba tenemos todos los años después de Cristo y entonces nosotros estamos parados aquí, arribita del año 2000. Y cada una de las siluetas entonces nos muestra cada una de las especies o de los taxa, cómo fueron cambiando a través del tiempo. Y acá tenemos una cosa súper interesante en el registro de Meztitlán, y es que tenemos en el año 1200 después de Cristo o de nuestra era, un recambio súper importante. Fíjense, noten cómo en ese año desaparecen varias de las especies que eran muy importantes y aparecen otras especies que en principio estaban, pero en abundancias muy pequeñas. En esta última curva que tenemos acá, les ilustro cómo ha cambiado la diversidad de la vegetación del área a través del tiempo, y ahí podemos ver cómo teníamos una diversidad relativamente alta hasta el año 1750 y cómo la diversidad de la vegetación desde ese año hacia el presente ha venido disminuyendo. El ecosistema, en definitiva, se ha ido deteriorando a medida que ha pasado el tiempo. Si resumimos estos hallazgos en términos muy generales, entonces acá podemos ver una curva de carbono inorgánico. El carbono inorgánico usualmente se precipita cuando hay condiciones de sequía, que los niveles del lago bajan, se concentran muchísimo los carbonatos en el agua y terminan por precipitarse porque el agua se satura. Y entonces podemos ver que esa zona, desde el año 200 antes de Cristo hasta el presente, ha tenido dos sequías muy importantes, que es una alrededor del año 400, entre el año 400 y 500, y luego otra sequía muy importante en el año 1600.
Y si vemos la tendencia más moderna, está tendiendo a secarse cada vez más dentro de los últimos 100 años. Esas sequías que podemos identificar ahí, ahora les estoy mostrando acá en la curva roja, una curva de temperatura global. Y nos damos cuenta que la temperatura global a través de los últimos 2000 años también ha sido variable. Pero fíjense la escala, la magnitud de la variación. Es que si tenemos al cero como el presente, hace más o menos 1600 años era muy frío, pero era 0.4 grados centígrados más frío a nivel global en promedio. Por supuesto hay zonas que se enfriaron más y hay otras zonas que de plano no se enfriaron. Luego tenemos acá alrededor del año 1000 condiciones relativamente más cálidas que las del presente, pero a nivel global por 0.1, 0.2 grados más cálidas que las del presente. En Meztitlán aparentemente en términos de la sequía, con ese calorcito no pasó nada. Pero en el oscurantismo tenemos también temperaturas un poco más frías y condiciones más secas en Meztitlán. En el contexto regional que les mostraba, podríamos resumir los tipos de vegetación de Meztitlán. Y el cambio del que hablábamos ahorita en 1200 se puede resumir en que pasamos de unos bosques de pino y encino que dominaban la cuenca del río Meztitlán a bosques secos y matorrales que dominan la cuenca del río Meztitlán desde el año 1200 de nuestra era hasta el presente. Y súper importante aquí también es la aparición o que ganaron importancia los pastizales y los cultivos, porque esta zona aparentemente antes de 1200 no estaba ocupada por gente y a partir del 1200 fue donde se desarrollaron allí civilizaciones importantes y empezó a haber cultivos y demás. Entonces, si pudiéramos resumirlo gráficamente con las fotos espectaculares de la Conavio, pasamos de una región que estaba dominada por bosques mesófilos y por bosques de pino y encino a una región que está dominada por pastizales y por matorrales xerofíticos. Esto, si lo ponemos en el contexto de la región, cada uno de los puntos amarillos es un sitio en el que hemos colectado material moderno para mirar cómo se representa el tipo de ecosistema y las condiciones climáticas de cada uno de esos puntos amarillos en los sedimentos, y entonces luego tomamos las muestras fósiles de Meztitlán y las comparamos con todos estos sedimentos. Y entonces acá en esta figura les estoy ilustrando en los puntitos coloreados cuál es la temperatura de cada uno de los puntitos amarillos y en los triángulos el registro fósil de Meztitlán. A partir de este ejercicio podemos entonces calcular los cambios de temperatura que han ocurrido en Meztitlán a través de los últimos 2000 años. Y podemos ver que la temperatura de Meztitlán en el momento está más o menos en 21 grados centígrados. Y entonces podemos ver que hace 1100 años más o menos, la temperatura de Meztitlán estaba como 1 grado centígrado por encima del presente, de hecho. Y que alrededor del año 1600, 1700, la temperatura de Meztitlán llegó a estar incluso 2 grados centígrados por debajo de la temperatura moderna. La anomalía global que veíamos ahorita se representa en la línea negra y entonces podemos ver que la temperatura de Meztitlán en rojo ha estado fuertemente acoplada a los cambios de temperatura global. Y entonces otra vez, el cambio climático no es una novedad y efectivamente estuvo tan caliente como 1 grado centígrado más que el presente, estuvo tan frío como 2 grados centígrados por encima del presente y pues ahí está todavía y ahí están los ecosistemas. El asunto viene cuando calculamos entonces tasas de cambio climático, qué tan rápido han ocurrido estos cambios. Entonces acá en esta recta estamos representando 0, es que la temperatura no cambia, y los números son cambios cada 100 años. Entonces los números negativos son enfriamientos, si llevamos la tasa de cambio a un siglo, y calentamientos si llevamos la tasa de cambio a un siglo. Y entonces para un punto particular, por ejemplo, para el año entre 1550 y 1600, hubo un enfriamiento muy abrupto y llegó a ser un enfriamiento que se puede tasar en 2.5 grados centígrados por siglo. Luego, después que la temperatura volvió a aumentar, entonces acá tenemos en esta parte alrededor de 1700 un cambio muy abrupto también y un calentamiento. Y en ese caso tenemos un calentamiento promedio de 2 grados centígrados por cada 100 años. Entre todos los puntos para los cuales está estimada esta curva de cambio en temperatura, entonces podemos estimar cambios en la temperatura. Y eso lo podemos resumir a través de un diagrama.
Entonces tenemos un diagrama en el que en general en los 2000 años es más común, por eso tenemos un pico acá de probabilidad, es más común que no haya cambiado el clima, pero también se han presentado extremos de cambio climático, como casi 3 grados de enfriamiento por cada 100 años y calentamientos de hasta 2,5 grados por 100 años. Como el proceso de cambio climático que estamos viviendo en este momento es un calentamiento, entonces solo para darle el beneficio de la duda a esto, podemos transformar todas estas tasas de cambio de temperatura a valores positivos. Y entonces vamos a asumir ahora que esta curva en el gris más oscuro es la que nos va a representar lo que pasó en Meztitlán a través de los últimos 2000 años. En este momento, si vemos los registros climáticos de la Conagua en una estación que tienen en Meztitlán, podemos ver datos desde 1950 hasta 2020 de temperatura promedio, de temperatura media mensual. Entonces acá tenemos todos los meses desde 1950 hasta 2020. Acá entre 2010 y 2015 hay un bache porque la estación salió de servicio, pero afortunadamente tenemos el registro de los últimos 2 años. Ese registro, recordemos que lo podemos comparar entonces con la envoltoria que generamos para los últimos 2000 años para Meztitlán. Y ahí vemos que si hacemos un análisis estadístico de la tendencia de esos datos meteorológicos de Meztitlán para los últimos 50 años, lo que podemos ver es una tendencia progresiva de calentamiento de 4,9 grados centígrados por cada 100 años. Ese calentamiento dentro de lo que estimamos para los últimos 2000 años no tiene absolutamente ningún precedente. Y más allá de cualquier duda, durante los últimos 70 años en Meztitlán, el calentamiento no había ocurrido, no tiene precedentes dentro de los últimos 2000 años. Y entonces, nuevamente, sí, el cambio climático existe. El contexto en este caso, básicamente, es que el cambio climático que estamos viviendo en este momento, su velocidad no tiene precedentes, por lo menos dentro de los últimos 2000 años. Hemos hecho estimaciones para la península de Yucatán, teniendo registros que van casi hasta 100.000 años, y estos cambios de temperatura tan abruptos no tienen precedente, nunca habían ocurrido dentro de los últimos 100.000 años. Entonces ahí es donde les digo, sí, a los que niegan el cambio climático moderno hay que aceptarles su argumento de que ya había sucedido el cambio climático, de magnitudes más grandes que el moderno, sí, pero a velocidades muchísimo más lentas que las que estamos experimentando en este momento. Entonces, de las lecciones de la historia climática que podemos derivar, digamos, del registro sedimentario de los lagos, es que la variabilidad climática efectivamente ha sido una constante a través de toda la historia de la Tierra. Y con el clima han variado los ecosistemas, tanto a nivel global como a nivel regional. Sin embargo, la velocidad a la que estos cambios están ocurriendo en el presente no tienen absolutamente ningún precedente, por lo menos en el registro sedimentario que hemos podido recuperar en el área tropical de América, en nuestros trabajos que hemos hecho en Sudamérica, en Centroamérica y en México. En ningún lado hemos podido encontrar un cambio climático que se pueda comparar con lo que está pasando en este momento. Y fíjense que estamos hablando y les estaba ilustrando todo este cuento a partir de temperatura. Probablemente, como decíamos al principio, la temperatura no cambia sola. La temperatura, con la temperatura medimos el nivel de energía que tiene el sistema, y si hay más energía, el sistema va a funcionar de otra manera, y seguramente los cambios más importantes que vamos a ver, más allá de que se caliente, son cambios regionales en la distribución de las lluvias. Y lo que se ha visto, que es muy preocupante, es que se han vuelto más comunes los eventos extremos. Entonces las sequías son más secas y digamos las temporadas de lluvia son muchísimo más intensas. Y eso lo vemos en todos, digamos, los grandes desastres naturales que estamos, digamos, registrando y que estamos viendo todo el tiempo a nivel global. Y finalmente, súper importante y muy relevante en el cambio global es que todavía queda la posibilidad de que los ecosistemas puedan responder a estos cambios tan rápidos. El problema es que la respuesta de los ecosistemas se da a partir de la migración. A medida que el clima cambia, las especies cambian su rango geográfico y digamos que persiguen en el espacio a los climas que les favorecen. El problema es que eso en este momento básicamente no se puede hacer porque hemos deforestado y hemos
fragmentado el paisaje. Entonces tenemos áreas protegidas donde no se puede deforestar, pero en esas áreas está cambiando el clima. Cuando ese clima cambia, las especies buscan migrar, pero no tienen a dónde ir, porque todo está urbanizado o está fragmentado por el uso extensivo de las tierras para ganadería o simplemente tierras que están puestas para valorizar. Las tierras de engorde les llaman. Luego de toda esta digamos, panorama tan negro, podríamos preguntarnos, como al final de la plática de Juan Pablo, ¿qué se puede hacer? Hay un asunto bastante preocupante y es el asunto del consumo. Es que en nuestra sociedad moderna consumimos muchísimo más de lo que necesitamos. Y es un asunto que también tiene que ver con la igualdad y con la desigualdad más bien al nivel planetario. Esta gráfica acá nos está mostrando cuántas hectáreas se necesitan para suplir el consumo de una persona en cada uno de los países. Y podemos ver en el rojo más oscuro cómo para los Estados Unidos, por ejemplo, se necesitan entre 10 y 11 hectáreas para suplir las necesidades, no necesidades, más bien el consumo de un habitante de Estados Unidos. Mientras que en estos países, por ejemplo, de África o Venezuela o en la India, el consumo de una persona se suple con menos de 1 hectárea por persona. Entonces, hay un asunto de desigualdad y de consumo desmesurado. Todo esto son puras quejas y entonces podría yo darles ahorita una buena noticia. Esta es una infografía que salió ayer en el New York Times y es donde podemos ver cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, las emisiones de gases de efecto invernadero estaban en 5.5 billones en 1990, siguieron aumentando, pero a partir de 2008 han ido disminuyendo. Y con el compromiso que hace el presidente Biden el día de ayer, se supone que en 2030 vamos a quedar a un nivel que corta sus emisiones un 50%. Por su parte, la Unión Europea desde 1990 ha ido disminuyendo el consumo y según el compromiso que han adquirido ayer, para 2030 van a estar en un poco menos de la mitad de lo que tenían en 2008. El problema es que acá en la parte verde de estos diagramas son buenas noticias, pero seguramente este decremento o este decremento en las emisiones de ellos ha sucedido porque mandaron la contaminación a otra parte. Y entonces acá podemos ver a la India donde las emisiones han ido incrementando y de hecho no se comprometen a disminuir, se comprometen a, en el mejor de los casos, mantener sus emisiones actuales para 2030. Y lo mismo sucede con China. El caso de China es absolutamente dramático. Estábamos en 3.4 billones en 1990 y miren el aumento desproporcionado que ha tenido ese país hasta 2020. Entonces, buenas noticias serán los compromisos de los países más ricos, pero malas noticias serán que esto es un problema global, esto no es un problema que podamos circunscribir a un área geográfica particular. Finalmente, en términos de consumo, quisiera llamar la atención sobre cuánto emitimos en cada uno de los países. Entonces, Estados Unidos dice que va a bajar en la mitad. En esta gráfica estoy mostrando 5 ejemplos: Estados Unidos, China, la Unión Europea, México e India, en términos de cuántas toneladas de CO2 produce cada habitante de estos países. Entonces, en Estados Unidos, cada habitante al año produce casi 18 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, mientras que en la India cada habitante emite cada año 2.5 toneladas de CO2. Entonces, los compromisos de los Estados Unidos son muy buenos porque dicen que van a disminuir a la mitad su emisión, pero fíjense, si disminuimos a la mitad de estos 18, vamos a quedar en 9, todavía muy por encima de las emisiones, por ejemplo, de México o de las emisiones de la India. Esto simplemente es para llamar la atención sobre algo. El asunto político probablemente al final solo nos lleve a amargura, porque la política es un asunto bastante complejo. Pero en términos del cambio climático, sí hay que ser muy conscientes a la hora de que seleccionen sus partidos políticos, los programas políticos por los que ustedes van a votar, a la hora de que ustedes influencien a la gente que lo representan en el Parlamento y en la política en general, y por encima de todo, a la hora de sus elecciones personales, consumamos menos. Hay muchísimas cosas de la cotidianidad que no necesitamos y que son susceptibles de estar fuera del panorama y entonces llevarnos a disminuir estos niveles de consumo exorbitantes que tenemos en este momento.
Y con esto pues me termino mi plática. Acá les estoy mostrando uno de mis granos de polen favoritos. Muchas gracias entonces por su atención. No, muchas gracias a ti, Alex, y la verdad es que fue una plática muy interesante y también gracias por mostrar más que las tendencias de cambio climático, también la importancia de las tasas, ¿no? De cómo las tasas aceleradas es lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Porque el cambio climático ha existido a través de la historia del planeta en muchas ocasiones, ¿no? Pero las tasas actuales no tienen precedente, ¿no? Como mencionabas. Entonces surgieron algunas preguntas interesantes sobre tu práctica y uno es la anomalía de bajas temperaturas alrededor del año 1500 en Mestitlán. ¿Lo asocias al LIA? No sé qué sea LIA. Si es Sí, así, ¿por qué se sí, refleja hasta este año? es la pequeña edad de hielo y fue una anomalía a nivel mundial que empezó más o menos en 1500 y terminó alrededor de 1850, en donde todo el clima del planeta se enfrió muchísimo y de hecho se padecieron hambrunas brutales en Europa. Y de hecho Ajá. parte de la colonización de América, la primera ola grande de colonización, por ejemplo, de Norteamérica, vino derivada de ese evento climático donde Inglaterra se congeló completamente y la gente se estaba muriendo de hambre, y entonces se Sí, vinieron a vivir a América. hay registros de pinturas, creo, ¿no? En el arte creo que se registraron las anomalías, ¿no? Hay muchos estudios que registran cómo los pintores creo que pintaban lugares congelados donde antes nunca había nevado y cosas así, ¿no? Creo que Sí, pasó eso, ¿no? fue bastante impresionante lo que sucedió. De hecho, en México se ha registrado en muchos lugares también la manera en la que la pequeña edad de hielo afectó a los ecosistemas. En muchos lados el efecto fue de temperatura, sobre todo en las latitudes altas, pero en las zonas tropicales lo que más pasó fue un cambio en la precipitación, que se volvió más seca en algunos lugares y más húmedo en otros lugares. Sí, nos preguntan que qué tipo de polen es el que colocas en la última presentación y por qué es de tus favoritos. Es el tipo de polen que pongo en mi última diapositiva, es Mírica, y es de mis favoritos porque es conspicuo, digamos. Es un tipo de polen que no tienes pierde cuando dices esto es Mírica, ¿verdad? Entonces, porque es muy fácil, probablemente es que me gusta mucho. Bueno, también que si se tiene un aproximado del número de especies que se han extinto gracias al cambio climático actual. Se tiene un estimado sobre las especies que no realmente. Hay mucha extinción en este momento, pero por otros problemas asociados al cambio climático. La principal causa de extinción moderna es la deforestación y la devastación, digamos, de los ecosistemas en general es la causa principal de extinciones en este momento. De hecho, debido al cambio climático, en escalas de cientos de miles de años, en Norteamérica solamente se extinguió una especie de árbol. Entonces, yo creo que la vegetación, los ecosistemas en general, son capaces de responder al cambio climático. Pero si los tenemos encerrados, digamos, los hemos rodeado, los tenemos sitiados, tenemos bosques completamente sitiados por la ciudad, eso va a ser una gran causa de extinciones en el futuro cercano, porque las especies no tienen a dónde ir. Claro, Otro es que problema, los refugios, ¿no? Los refugios se están terminando, claro. Creo exactamente, que hay registros de refugios del Pleistoceno, cosas así, ¿no? Que funcionaban mejor. esa es otra Ah, discusión. ok, ok, bueno, para que nos hables porque nosotros no Pero más o sabemos. menos sí tiene que ver con refugios. Es cómo puedes generar un área a donde las especies puedan migrar en caso de cambio climático. Entonces, en términos de la conservación, por ejemplo, es muy importante que las áreas de protección, que los parques nacionales, las reservas de la biosfera, tengan alta heterogeneidad ambiental. Entonces, por ejemplo, conservar cordilleras es súper importante, porque en un flanco de una cordillera tienes desde lo más calientito de abajo hasta lo más frío de arriba, y entonces tienen las especies por donde moverse. Pero conservar áreas que son climáticamente homogéneas es básicamente inútil. Lo Claro. otro que pasa y un riesgo asociado con el cambio climático para la conservación es que las tierras bajas son más abundantes. A medida que vamos en elevación, la cantidad de tierra disponible es menor.
por la configuración misma de las montañas, ¿no? Entonces, a medida que el planeta se calienta, las especies migran hacia arriba de la montaña. Y lo que va a pasar es que al final no va a haber a dónde irse, porque van a llegar al tope de la sierra y pues de ahí a dónde pasas, ¿no? Y ese, digamos, acumulación de especies en el tope de la sierra también puede causar problemas ecológicos por exceso de competencia, por ejemplo. Claro, vivimos en un mundo finito, ¿no? Es lo que la gente a veces no le cabe, ¿no? Que la Tierra es finita, ¿no? Y otra pregunta es si la disminución de diversidad en Meztitlán se puede atribuir a la agricultura intensiva. Sí, de hecho hubo una parte que no pude, olvidé mencionar, pero por ejemplo, hasta 1200, donde no había un registro tan importante de ocupación humana, habían muchos taxa, muchos tipos de vegetación asociados a pantano. Y en 1200, cuando se empieza a desarrollar la agricultura, que en la zona de Mestitlán se da efectivamente en las zonas de inundación del río, muchos de esos taxa desaparecieron, porque se quedaron sin dónde vivir, porque efectivamente las vegas del río, las llanuras de inundación, son las tierras más fértiles y es donde la gente va a implantar sus cultivos. Bueno, hasta la fecha sigue siendo una tierra muy fértil, ¿no? Tiene fama un poco el Valle de Meztitlán. Y esta se quedó básicamente la reserva, lo que cuida en este momento es la vegetación que hay en los flancos, porque el fondo del valle, las llanuras inundables están colonizadas todas por cultivos. Pero sí, las fotos que pusiste para mí fueron impresionantes porque justo ahora estoy en Pachuca, ¿no? Entonces a veces voy a darme la vuelta por ahí por el valle y nunca me imaginaría que podría haber existido un bosque de pino, ¿sabes? No necesariamente en ese valle, pero en los flancos sobre Ah, todo. los flancos, Tenemos ok, ok. otro tipo la cuenca es muy grande y entonces esos cambios de vegetación no reflejan exactamente el valle, sino más bien toda esa cuenca que viene desde el Estado de México, de hecho. Sí, no, y qué bueno que hayas hablado también sobre las injusticias que existen en el mundo, ¿no? O sea, como que mientras unos emiten mucho, otros emiten poco y la verdad es que mucha gente quiere el desarrollo de su país, ¿no? O sea, sobre todo nosotros que venimos de países que no son tan desarrollados, malamente expresado, pero bueno, es siendo reduccionista y otros países que pues sabemos que son los que están consumiendo más, ¿no? Es a donde va a parar todo, la mayoría de las riquezas, ¿no? Y eso no ha cambiado en mucho tiempo, ¿no? Y es el consumo desmedido, absolutamente desmedido. Ayer leía algo en Twitter, no recuerdo de quién era, que decía que si un gorila acumula muchas bananas, inmediatamente lo estudiaríamos para ver por qué acumula muchas bananas, que no se va a comer. Y en cambio, si una persona acumula mucha riqueza que no va a usar, la ponemos en la portada de Forbes y lo nombramos el hombre del año. Está muy buena esa analogía. Y salió otra pregunta que es más técnica. Dice, ¿puedes explicar un poco más cómo se calcula la tasa de cambio y cuál es la tasa actual respecto a otros eventos de cambio climático? Bueno, Las tasas de cambio tienen varias maneras de calcularse. Una que es la que mostré ahorita, simplemente es que tenemos un estimado de temperatura para un tiempo número 1 y un estimado de temperatura para un tiempo número 2. Y entonces la diferencia de temperatura dividida entre la diferencia del tiempo es la tasa de cambio. Luego, hay otra manera de calcular las tasas de cambio que es un poco más interesante en términos de la ecología y es espacial. Y es mm, una isoterma que tenemos hoy o una temperatura que yo tengo en este momento en Juriquilla. Dentro de 100 años, esa misma temperatura, ¿en qué lugar del estado de Querétaro va a estar? Y entonces yo podría medir la distancia geográfica y dividirla entre el tiempo. Y entonces me doy cuenta cuántos metros se mueve la temperatura por cada número de años determinado. ¿Y cómo se compara con el pasado? Para la península de Yucatán hemos calculado tasas de cambio de temperatura espacial y son las modernas para la península de Yucatán y para el centro de México. Las modernas son 4 veces más elevadas que las más elevadas del pasado. Y ahorita en el registro de Mestitlán mostrábamos cómo el cambio más extremo de los últimos 2000 años era de 2, casi 3 grados centígrados por siglo. Y en este momento tenemos casi 5 grados centígrados por siglo. Entonces es casi el doble en términos de esa tasa sencilla de grados centígrados por año. sí, sí. Y bueno, ya comienzan a salir unas preguntas un poco más atrevidas y interesantes también, ¿no? Porque dice, ¿a qué atribuyes que muchos colegas no aceptan el cambio climático actual?
Yo no sé, colega, de quién. Bueno, no sé si colegas, pero bueno, el mundo en general, ¿no? O sea, puede ser, Hay muchos grupos de interés, hay muchísimos grupos de sí, interés. Juan Pablo lo hablaba muy claramente en la plática de más temprano, y es que hay toda una infraestructura económica montada en el mundo sobre la cual descansa la riqueza de muchas personas. Y esos grupos de interés se han dedicado a negar el cambio climático. Vemos, por ejemplo, cómo el presidente Trump sí, era un negacionista, claro, del cambio climático. Y es un asunto de que si el cambio climático tiene consecuencias políticas, pero como tal, como asunto, no es político, es un asunto científico. La evidencia es clara y el que la niegue desde lo científico no está siendo científico, está siendo político. sí, claro. Y es que, bueno, tú estuviste un tiempo en Estados Unidos, ¿no? Yo también estuve un tiempo en Europa y la verdad es que los grupos de interés son súper fuertes, o sea, no se andan con bromas, ¿no? O sea, son muy directos de sus intereses de que, y van con todo, ¿no? O sea, están súper organizados y las petroleras y todo eso tienen muchísimo dinero, ¿no? Es que parte del asunto, por ejemplo, que hablábamos del consumo, tiene todo que ver con los grupos de interés. Entonces, la obsolescencia programada, por ejemplo, de la tecnología. ¿Por qué un aparato que puede durar 10 años dura 2 años? ¿Por qué esa compañía necesita vendernos uno nuevo a los 2 años e incentivar el consumo? Entonces, si identificamos y aceptamos que el consumo es es la causa principal del cambio global, entonces esa compañía está perdiendo, y esa que nos vende la computadora cada 2 años es precisamente la que financia a los grupos que niegan el cambio climático. Sí, sí, es bastante impactante. Y la verdad es que, bueno, tocaste el tema de Europa, ¿no? Que Europa, bueno, va muy de amigable con el medio ambiente, pero claro, está externalizando, ¿no? Como mencionabas, a otros países, ¿no? O sea, Ese es yo estuve allá y pues sí, la verdad es que estuve en una escuela donde se promovía el decrecimiento y se promovía, pero viviendo allá te das cuenta de que, bueno, sí, pero todo lo que traes es de China o de India, ¿no? De Pakistán. Es como, hay un asunto que yo incluso llamaría hipocresía, y entonces es este rollo de yo consumo orgánico y yo llevo esta vida pues de limpieza y todo el rollo, pero es lo que acabas de mencionar, las externalidades. Es que parte de lo que yo consumo se produce en otro lado de todas maneras, eso no sale de la nada. Entonces muchos de los problemas se han llevado a otros países. Hay países, por ejemplo, súper amigables con el ambiente, que en este momento en Colombia están promoviendo la absoluta devastación del territorio con la minería. oh, bueno, seguimos siendo países extractivistas de cierta manera, ¿no? O sea, nuestra riqueza, bueno, que no es nuestra, eh, pues se basa un poco todavía en el extractivismo, ¿no? O sea, no se ha terminado en nuestros países, ¿no? O sea, no ha cambiado desde la colonia, podríamos decirlo, ¿no? Así es. Bueno, creo que ya no hay más preguntas y la verdad es que fue una charla muy interesante y pues creo que con esto se acaba la jornada de la semana de la Tierra. Entonces, Bueno, muchas gracias. yo les agradezco mucho la audiencia y muchas gracias de nuevo a los que organizaron la Semana de la Tierra. Felicidades. Gracias, Rafael. Hasta luego.